¿Cómo están mis amantes de la anatomía? El día de hoy les traigo el tema de la cavidad nasal. Pero antes de iniciar, miremos la bibliografía. Por supuesto, tenemos la anatomía y fisiología de Tórtora y la anatomía con orientación clínica de Moore. ¿Por qué siempre estoy reiterando la bibliografía? Porque debemos tener información de calidad y con pertinencia. Nunca lo olvides. Y después de entender esto, iniciemos. Pongan atención. Ahora definamos qué es la cavidad nasal. Por supuesto, es un espacio que está dentro de la cabeza y dividido por las fosas nasales derecha e izquierda, mediante un tabique vertical que lo conocemos con el nombre de tabique nasal, formado por hueso y cartílago. Así que a continuación vamos a ver los huesos que componen la cavidad nasal. Pon atención y por favor revisa los huesos del cráneo y la cara para entender de manera clara y precisa. Aquí estás viendo esta gráfica del cráneo que nos va a permitir aprender cómo está compuesta la cavidad nasal. Así que es un buen momento para que pauses el video y detalles cada una de las estructuras. Por supuesto, puedes dibujar, mirar aplicaciones 3D para que te ayude a aprender. Por supuesto, es importante saber que los tres componentes del tabique nasal son el hueso vomer, el cartílago del tabique y la placa perpendicular del hueso etmoides. Por eso decía más temprano que deben revisar la osteología del cráneo y de los huesos de la cara. Entonces, el borde anterior del vomer se articula con el cartílago del tabique. Recordar que este cartílago es cartílago hialino, que forma parte anterior del tabique. El borde superior del vomer se articula con la placa perpendicular del hueso etmoides para formar el resto del tabique nasal. Entonces, aquí puedes pausar, volver a revisar la imagen o también puedes revisar nuevamente lo que acabo de decir para que entiendas lo importante que es el vomer, por supuesto el etmoide en su placa perpendicular y el cartílago hialino que va a formar la estructura de la nariz y la cavidad nasal. En esta gráfica podemos observar los diferentes componentes de la cavidad nasal, que por supuesto es un espacio en la región anterior del cráneo, ubicado en posición inferior con respecto al hueso nasal y superior en relación con la cavidad bucal. A nivel superior están los receptores olfatorios para percibir el olor. Y por supuesto está revestido por músculo y mucosa. En su parte anterior, la cavidad nasal se continúa con la porción externa de la nariz y en su parte posterior se comunica con la faringe a través de dos conductos llamados narinas internas o coanas. Los conductos de los senos paranasales que drenan el moco y los conductos nasolagrimales que transportan las lágrimas. También desemboca todos estos elementos de desecho en la cavidad nasal. Por eso es importante aprender cada una de las estructuras. Nuevamente miremos cuáles son las estructuras que componen la cavidad nasal. Entre ellas tenemos el hueso frontal, los huesos propios de la nariz, la placa perpendicular del etmoides o el etmoides, también tenemos el esfenoides, también tenemos el vomer, el palatino y por supuesto el maxilar. Estas son las estructuras óseas que van a ayudar a formar la cavidad nasal. Y en cara anterior encontraremos el cartílago del tabique que hará parte de esta estructura para formar la nariz. Aquí en esta gráfica estamos resaltando nuevamente las estructuras que componen la cavidad nasal. Por supuesto, podemos ver de manera clara y precisa el hueso etmoides con su placa perpendicular. Recuerden que la placa perpendicular del etmoides se articula con el vomer, es decir, el vomer en su parte superior. Y la articulación entre estos dos huesos va a permitir que la cavidad quede dividida en derecha e izquierda. Por favor, no olvidarlo y tenerlo presente.
En esta gráfica tenemos la cavidad nasal con relación al par craneano número uno, el olfatorio. ¿Qué podemos decir de este par craneano? Que es un nervio sensitivo, que contiene axones que conducen los impulsos nerviosos del sentido del olfato, es decir, nos ayuda a percibir olores. Por supuesto, el epitelio olfativo ocupa la parte superior de la cavidad nasal, como se ve en pantalla, cubriendo la cara inferior de la lámina cribosa. Recuerden que la lámina cribosa es del hueso etmoides. Y por supuesto, este epitelio se extiende hacia abajo a lo largo del cornete superior. ¿Qué también podemos decir de este epitelio? Que contiene receptores, que por supuesto son neuronas bipolares que están contenidas dentro de este epitelio olfatorio. Por supuesto, cada receptor representa una dendrita sensible para percibir olores, ya sean olores agradables o desagradables. Es importante decir que los axones del tracto olfatorio finalizan en el área olfatoria primaria del lóbulo temporal de la corteza cerebral. ¿Y esto para qué? Es el lugar donde se van a integrar los estímulos para saberlos interpretar. Es decir, si un olor es agradable o el olor es desagradable. En pantalla observan el par craneano número uno, el olfatorio. Es el par que nos ayuda, como ya dije, a percibir olores. Que por supuesto este par va a estar afectado cuando nos da gripa o cuando está el ingreso de un virus que afecte este nervio, como el famoso COVID-19. Él llega por vía respiratoria, infecta este nervio, lo afecta, lo daña y por eso se ha tomado como un signo para determinar que la persona tiene infección por COVID-19. Según estudios, después de la recuperación de la enfermedad, se ha visto que el virus daña el par. Actualmente ya se están adelantando procesos de investigación y de rehabilitación para que los pacientes recuperados también puedan percibir nuevamente los olores, porque por investigación clínica ya se ha demostrado que el par se deteriora, lo que causa que la persona ya no pueda percibir olores. Así que hay que tener cuidado para no llegarnos a infectar del famoso COVID-19. Entonces, como el virus ingresa por vía respiratoria aérea, por ahí mismo se va a tomar la prueba para determinar si una persona está infectada con el virus COVID-19. Aquí tenemos una de las pruebas. ¿En qué consiste? Se agrega una sonda a la cavidad nasal con una jeringa que contiene solución salina. Una vez ha ingresado, se agrega la solución para que en ella se contenga el virus. Una vez se hace este procedimiento, se aspira la solución salina nuevamente a la jeringa y se toma la muestra para llevarla al laboratorio para que sea interpretada. Y al cabo de 3 días estarán dando el resultado si el paciente está infectado o no. En esta gráfica vamos a ver otra forma de tomar la prueba COVID-19. Esta se hace a través de un hisopado, el cual va a ingresar a través de alguna de las fosas nasales, pasando por el cornete inferior y llegando a la orofaringe. Una vez el hisopado llega a la orofaringe, se toma la muestra. Es decir, este hisopado en la parte superior contiene algodón, algodón que se va a humedecer con secreciones del paciente en las cuales va a estar contenido el virus. Una vez se obtiene la muestra, por supuesto se lleva al laboratorio para determinar si el paciente presenta o no la infección por COVID-19. Ya estás viendo la sigla SARS. Muchas veces me preguntan qué es. Esta sigla está en inglés, Severe Acute Respiratory Syndrome. Esto quiere decir que este virus produce el síndrome respiratorio agudo severo. Esto quiere decir que es un síndrome que va
muy rápidamente afectar al paciente. Si el paciente no tiene las defensas suficientes, al cabo de 3 días puede morir. Por eso es tan importante, como ya lo he venido diciendo, cuidarnos, lavarnos las manos y usar el tapabocas correctamente y por supuesto mantener el distanciamiento social. Ahora vamos a la práctica. Observemos cómo se toma la muestra con una sonda y una jeringa. Pongan mucha atención. Buenas tardes, señor Brian Felipe Torralba. El día de hoy voy a tomarle la muestra. Mi nombre es Karen Martínez, enfermera jefe. La prueba que voy a realizar el día de hoy es una prueba que se llama aspirado nasal. ¿En qué consiste? Voy a medir la punta de la nariz al lóbulo de la oreja y es lo que vamos a introducir de sonda. Te dan ganas de toser, de estornudar, puedes hacerlo. Puedes llegar a sangrar la nariz para hacerlo durante el procedimiento. Te vas a tapar solo la nariz y te vas a tapar la boca con el tapabocas. Y vas a inclinar la cabeza hacia atrás. ¿Así? Sí. Mándame más la casita para atrás, corte para adelante. Mismo que le ponga la nariz a la punta de la oreja. Así te gusta. Más la casita atrás. Voy a mandar el líquido, me lo van a pasar. Si quieres escupir o estornudar, acá